Saludos, buena gente, bienvenidas un domingo más a otro rolario, cuando parecía que no iba a haber rolario, porque he estado corrigiendo el fin de semana y tengo la cabeza un poquito ida. Yo voy a aprovechar que tengo la cabeza ida para que haya rolario y voy a plantear un tema que se me ocurrió a lo largo de la semana, pero al que veía difícil engarce, veía pues oye una difícil estructura, pero he dicho, ¿qué más da? Voy a ir soltando ideas así según se me vayan ocurriendo, las he ido apuntando, las he anotado, no son más que ideas y sin excesivo sentido, tratando de asir lo inasible. Porque hoy el rolario, más que un rolario filosófico, va a ser un rolario metafísico. Así que acompañadme por esta diatriba llena de sensaciones, de emociones y de búsquedas de emociones y sensaciones, porque voy a hablar de esa sensación. Seguramente los roleros más yayos, más talluditos, recordarán esa sensación que se tenía cuando se empezaba a jugar al rol. Esa, la tenéis, ¿verdad? La recordáis, la sentís. Esa sensación que no es solamente el hecho de que sea la primera vez de algo, que lo hay, siempre que hay una primera vez de algo, siempre que hay un descubrimiento de algo, nos embarga esa sensación y que luego tratamos de recuperar, de buscar otra vez de nuevo, de encontrarla en lo más profundo de nosotros, porque en el fondo el ser humano no es más que un arqueólogo de emociones, un arqueólogo de sensaciones que trata de desenterrar lo que sintió hace tiempo. Pero claro, en mi afán de ponerle nombre, etiqueta, consolidarlo, pensaba en a ver si encontramos todos juntos a qué se debe esa sensación, a qué se debía. Y por cierto, si nos escucha, que seguramente nos esté viendo también algún rolero más joven, hombre, fácil, si tienes menos años que un bosque o que una montaña herciniana, pues entonces podrás ser más joven que los yayos. Pero también tenéis esa sensación, los más jóvenes también recordáis cuando empezabais a jugar al rol y esa sensación que teníais se ha no esfumado, pero sí se ha disipado un poquito. E insisto, esa sensación tiene que ver con los orígenes, con empezar, cuando empiezas una relación, ya sea emotiva, emocional, o sea de amistad, empiezas a descubrir algo nuevo, pues un deporte, un tipo de música, el juego de rol. Siempre que empiezas a conocer algo, tienes esa sensación de que te espera por delante algo maravilloso y que ese algo no se va a terminar nunca, que va a ser siempre así. Esta ilusión va a mantenerse siempre y a veces pues no se mantiene. Pero me refiero a esa sensación que se tenía cuando leías un manual por primera vez. Ahora ya los manuales, bueno, pues al menos yo los leo de otra manera, los disfruto igualmente, me la paso pipa leyendo manuales de rol, pero ahora ya soy capaz de analizarlo de otra manera. Soy capaz de analizarlo viendo las reglas, el esquema, de dónde ha salido determinada regla, las mecánicas, la estructura del manual, cómo están pensadas sus partes, introducción, reglas, creación de personaje, aventuras o de otra forma. Ya soy capaz de disfrutarlo a otro nivel. Pasa como cuando ya eres más entendido en cine, ya ves las películas viendo planos secuencias, encuadres, juegos de guión, presentación de personajes, momentos expositivos, acción, ya la disfrutas de otra forma. Pero a lo mejor pierdes un poco esa sensación que tenías de niño al ver una película y que la película te llevara a otro sitio. Que te llevara y ahora estás en otro mundo. Eh, y a lo mejor pasa eso con los juegos de rol, que ya los analizamos, los pensamos, los razonamos. Hablo solo de manual ahora mismo, ¿eh? De otra forma. Los dados. Los dados de colores eran una cosa desconocida, era un tipo de dado diferente. Ahora ya, bueno, pues tenemos dados para parar un tren, así, literalmente. A lo mejor ya no es lo mismo, no sentimos lo mismo al coger los dados y al lanzarlos. Pero hay que bucear y encontrar otra vez cuando jugamos esa sensación que tenías al lanzar un dado de 20 caras y que si era un 19 o un 20, casi saltabas de alegría en la mesa de juego.
O la llamada de Cthulhu, los juegos de porcentajes. Hay que acertar al enemigo y sacabas un 0 y después un 1. Y ese 0-1, esa sensación de sacar una tirada, no sé yo si se ha vuelto a repetir. Y entonces, bueno, pues me he planteado un poquito el vídeo de hoy, ir pensando a qué se debía, a qué se puede deber o se debía esa sensación que yo noto básicamente cuando releo un material antiguo. Sabéis que a mí me encanta leer rol, y me encanta releer rol, y nunca jamás vendo rol porque no sé si dentro de 10 años me va a apetecer volver a releerme ese manual o ese suplemento. Bueno, pasa igual con los libros. Así que yo jamás vendo. No, a lo mejor un día, si estoy en la ruina y me estoy muriendo de hambre, pues no me quedará otra solución, tristemente. Pues así, en un principio, yo no vendo nunca ni rol ni libros. Decía Humberto Eco, y seguramente ya he sacado esta frase a colación más de una vez, que las bibliotecas son casi como un armario de medicinas. Las tienes ahí para cuando te haga falta. Y nunca sabes cuándo te va a hacer falta leer a Dashiell Hammett, cuándo te va a hacer falta Faulkner, un poema de Lorca o cualquier cosa, pero ahí lo tienes. Tu biblioteca ahí estará para siempre y abrirás el botiquín y sacarás lo que necesites para ese momento justo. Y a mí me pasa con los juegos de rol. Hay momentos en juegos de rol que son juegos confort, que releo en algún momento que me haga falta, y estoy notando que cuando releo material antiguo, vuelvo otra vez a esa sensación. Y me pregunto, ¿esto a qué se debe? ¿Al material en sí? ¿Al material antiguo que se contaba, se explicaba, se pensaba, se estructuraba de otra forma? ¿O soy yo? Es la nostalgia. Es que ese material me permite volver a otro tiempo y es la nostalgia la que me mueve más que el material en sí. La pregunta en un principio no tiene respuesta, o creo que no tiene respuesta, pero va a ser importante porque en función de lo que veamos ahora mismo, de a qué se podía deber esa sensación antigua que teníamos, va a ser útil porque después quiero hacer una mención a cómo volver a esa sensación. Pero claro, cómo volver a esa sensación va a depender de los parámetros o las variables de las que pensamos que depende. Así que tratemos de relajarnos, cada uno de nosotros vamos a ir pensando a qué pensamos que se debía esta sensación y a ver si después podemos dar con la tecla para volver a sentirla. Ya digo, así tranquilamente, no tenemos nada mejor que hacer, ¿verdad? Esta tarde de domingo, yo tengo tiempo por delante para grabar el vídeo, así que vamos despacito. ¿A qué se puede ver? Se debe solo a la edad. Éramos jóvenes. Y juventud, divino tesoro. Y no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, eso siempre. Y uno siempre piensa que el mundo es de los otros. Es curioso. Cuando eres niño, piensas que eres un niño y que no puedes hacer nada porque el mundo es de los adultos. Y bueno, ¿vale? Cuando eres joven, adolescente o 20 años, eres joven, dices, es que el mundo lo manejan los tíos mayores. Los jóvenes no podemos hacer nada. Pero cuando eres yayo, como yo, que ya tengo una edad considerable, pienso que el mundo es de los jóvenes y que ya nosotros no pintamos nada. Así que uno siempre piensa que el mundo es de los otros. Esa sensación tal vez de que ya no somos jóvenes, de que ya no somos adolescentes, está detrás, está escondida tras las tumbas y está oculta. Y es realmente la sensación es que lo que sentíamos era porque éramos jóvenes. Puede ser una hipótesis. Se debía a la edad. Se debía a que era novedad a la que estabas acostumbrado a jugar a, yo que sé, al Imperio Cobra, al Parchís, al Pictionary y a poco más. Y de repente un juego, un libro, unas reglas te llevaban a otro sitio completamente nuevo, desconocido, maravilloso, inabarcable. Esa novedad, que por cierto, eso a día de hoy sigue siendo lo fundamental del juego de rol y sigue siendo lo que le da esa magia única, el poder hacer lo que quieras con unas pequeñitas reglas, con una pequeñita caja de herramientas, de reglas, de sistemas, dados, papel y lápiz. Ya están, pues, inventarte 1.000 millones de mundos y de personajes, eso sigue siendo la base del juego de rol. Pero cuando descubrías que eso existía, la novedad de saber que eso existe, que eso era posible, es tal vez lo que estaba
detrás de esa sensación que espero que estéis intentando recordar o sentir, esa sensación justa, a esa me refiero. Eran las ilustraciones. El juego de rol, la edición, hay que reconocer, por supuesto, que lo que es la edición desde el punto de vista editorial ha mejorado muchísimo. Ahora mismo los juegos de rol están editados primorosamente, son mucho más caros también, pero están editados de maravilla. Las ilustraciones, hay algunas que son soberbias. Yo ya digo, soy enamorado de las ilustraciones de Baesen, son increíbles, pero antiguamente las ilustraciones tenían algo, ese blanco y negro, muy nítido, se destacaba muy bien el dibujo, y te llevaba perfectamente a ese mundo. Esas ilustraciones tan diferentes a las actuales, que a lo mejor son más artísticas o son más visuales, y perdón por la tontería, porque evidentemente una ilustración es visual y no sé si me estoy explicando, pero las ilustraciones de la llamada de Cthulhu, la primera edición, RuneQuest, etc., esas ilustraciones no tenían algo especial. Para mí sí. Para mí esas ilustraciones tenían algo especial. Las de Advanced Dungeons and Dragons. Esas ilustraciones para mí tenían algo especial. Se debía simplemente a la puerta que te abrían las ilustraciones según ibas viendo. ¿Tienen que ver? ¿O era un factor de varianza? El hecho de estas ilustraciones, no lo sé. ¿Se debía por ventura a la escasez? Cuando éramos jóvenes había pocos juegos de rol disponibles. Y no solo había pocos juegos de rol disponibles en el mercado, sino que además tenías poca disponibilidad para comprar juegos de rol. En un cumpleaños, en navidades, o si ahorrabas algo y te comprabas. Pero la disponibilidad, tanto la oferta de juegos como la propia disponibilidad, era menor. Era esa escasez la que lo convertía en oro todo lo que tenías y hacía que leer el juego o incluso jugarlo fuera algo mágico, fuera algo que te daba esa sensación que estamos buscando. ¿Quién sabe? Sigo pensando por aquí. Ojo, no entiendo ni mi letra. Podría ser que los juegos de rol, los mundos de ficción, los ibas descubriendo junto con tu personaje. Yo recuerdo las primeras partidas de Vampiro, que yo conocía poco Vampiro. De hecho, bueno, tenía el juego, primera edición, me lo había leído por encima, pero realmente no era un juego que me llamara hasta que empecé a jugar. Entonces, ibas descubriendo la ciudad nocturna, las leyes de los vampiros mientras tu personaje iba jugando. Ese sentido de maravilla, pues igual se ha perdido porque ya estamos todos muy fajeados. Estamos ya muy toreados, con perdón por la expresión, y ya poco nos sorprende. A lo mejor esa falta de conocimiento era lo que estaba detrás de esa sensación. Recuerdo un cómic que bueno, os lo menciono, Planetary, un cómic de Warren Ellis y de Sean Cassaday, un cómic que realmente, el cómic es un homenaje a los tebeos pulp de antes de los superhéroes y cómo los superhéroes se cargan completamente toda una miriada de géneros dentro del cómic que había, western, pulp, detectives, artes marciales, y que todo eso se va al garete, pero al final el cómic juvenil, el cómic de mainstream, y perdón por el anglicismo, se corta de raíz con los superhéroes y todos son superhéroes. En Planetary, en el primer número, al final hay un diálogo en el que dicen los protagonistas: es un mundo extraño. Dice, pues mantengámoslo así. Era tal vez eso, que el rol era un mundo extraño, que no se conocía, que te empezabas a adentrar en terreno desconocido con una pequeña brújula y un mapa, tú y tus amigos, y a lo mejor te encontrabas en el camino algún otro pequeño grupo de exploradores, pero erais únicos, erais imaginautas, estábamos ahí en un mundo desconocido, y al no conocerlo tanto, de ahí surgía esa sensación. Ahora ya que está al alcance de cualquiera, de un clic, de una lectura, todo el mundo sabe ya que es un juego de rol, ha dejado de ser extraño, y es eso, tal vez lo que hace que la sensación no sea la misma. No lo sé. Yo solamente estoy aventurando y lanzando hipótesis al vuelo como mariposas de bellos colores. Por ejemplo, ya que hemos dicho esto que éramos poquitos, esa sensación de diferencia también estaba detrás. El hecho de juntarte con los amigos, ponerte a jugar al rol y decir, jo, esta maravilla de la que yo disfruto,
no la disfruta todo el mundo. Soy un escogido por los dioses del rol. Soy un afortunado de poder tener esto que no tiene todo el mundo. Esa sensación estaba detrás, que a lo mejor es un poco elitista, no digo que no, a lo mejor no es una buena sensación de la que sentirse orgulloso, pero esa, esa manera, esa sensación de sentirte un poquito diferente al resto, ¿estaba detrás? Pues tampoco lo sé. El hecho de que los juegos antiguamente, y esto a lo mejor sí se debe al juego, era una caja de herramientas y te permitía hacer cualquier tipo de partida con prácticamente cualquier sistema. Es decir, Dungeons and Dragons Advanced son reglas. Tú con eso podías jugar en la ambientación que quisieras, ya fuera medieval, historia antigua, prehistórica, incluso futurista si querías. Ahí estaba el Spelljammer. Es decir, puedes hacer lo que quisieras. Con la llamada de Cthulhu, puedes hacer partidas de gángster, de detectives, podías año 20, pero con una modificación mínima, puedes jugar en cualquier otra época, puedes hacer partidas de tiros, de peleas, de lo que quisieras. Y ahora los juegos están un poquito más centrados en dar una experiencia muy concreta, muy precisa, que lo hacen de maravilla. Pero eso a lo mejor te deja fuera otras posibilidades. Doy ejemplos, ¿eh? Y no digo que sea mejor ni peor. Solo digo que a lo mejor está detrás de esta diferencia. La mujer de barba azul. Juegas con la mujer de barba azul, todos, y simplemente con partes de la psique de la mujer. Y vas explorando habitaciones. Así, siempre. Puede variar mucho, por supuesto, pero la experiencia es muy concreta. La cuna. Un juego que, por cierto, me flipa el concepto. Pero bueno, la cuna, vas a meterte en esa ciudad extraña, a buscar almas por ahí perdidas, y bueno, las experiencias van a ser similares, pero vas a hacer solamente eso. Brujas de la Noche. Eres una miembro del escuadrón nocturno de aviadoras rusas en la Primera Guerra Mundial, Brujas de la Noche, que es interesantísimo, pero es eso. Es decir, a lo mejor el ir concretando tanto a lo que se juega ha hecho perder la posibilidad de hacer lo que uno quisiera. Pues no lo sé, a lo mejor también está detrás. Sigo viendo por aquí. La capacidad de evasión. El rol, oye, la ficción siempre ha sido un poco una capacidad de evasión. Y a lo mejor era más fácil evadirte antiguamente, tal vez porque tenías menos problemas. Los problemas de la adultez son terribles, según vas creciendo te van pasando cosas cada vez peores en la vida, esto es así, lo lamento, y ya, bueno, pues llega un momento en que, pues sí, el rol es un bálsamo que te desconecta, pero a lo mejor cuesta más desconectarnos. Y también nos puede costar más por este maldito invento que es el teléfono móvil, que nos permite cosas muy buenas, como por ejemplo que ahora mismo yo estoy grabando este vídeo, pero también estar sentado en la mesa y que esté la gente mirando su móvil todo el rato, eso también nos ha podido hacer que la tecnología nos haya quitado el disfrute del momento. Pasa en los conciertos, pasa en muchas partes, todo grabando con el móvil en lugar de disfrutar del momento. Si juegas al rol online, bueno, si a eso le llamas jugar al rol, perdón, es una broma, pero tenía que decirlo. Estás sentado en tu casa, con la pantalla, dices lo que haces, cuando le toca a otro, te pones con tu móvil o con tus cosas, pues a lo mejor eso también hace que no te metas tanto en la partida como lo hacías cuando jugabas con tus colegas en el garaje del padre de uno de ellos, en la cocina de tu casa, en tu habitación, sentados en el suelo. Esa fisicalidad, ese momento de estar ahí, no en otro sitio, y que en ese momento tu imaginación se abriera y te llevara a cualquier otro lado, pues a lo mejor también se ha perdido. No lo sé. Y esto, como decía hace un momentito, como pretendía empezar a decir, a lo mejor se debe a que, bueno, pues cuando tienes menos problemas es más fácil evadirse. Igual no tenemos la misma capacidad de evasión que tenemos antes, aunque el rol sigue siendo un aliado en este momento. Como veis, nos estamos quedando con más dudas, así que según los filósofos, eso es que estamos filosofando bien, porque no vamos a quedarnos con más dudas de las que entramos. Sigo por aquí leyendo, ¿qué más queda por aquí? El saber modular, el hecho de que te compras un juego y de repente un día llegas a la tienda, ¡hay un módulo! ¡Hay un suplemento! Esa emoción que te embargaba, ahora bueno, pues un suplemento, pues vale, pues muy bien. Y te quejas, no, es que cierran las líneas.
Pero bueno, cierras la línea como si tu marca de cereales pues ha cambiado. No era lo mismo cuando veías un suplemento de tu juego favorito que estaba en la tienda. Esa sensación de que era algo modular. Por eso yo todavía digo módulos siempre, porque así como se decía cuando éramos críos, los módulos, y así se llamaba antiguamente. Esa sensación modular del rol estaba detrás de esa sensación el saber que hay algo más simple que te esperaba. Te comprabas un juego y ahí no acababa la maravilla. Las posibilidades infinitas que te daba el juego ahí no terminaban porque había módulos, que eso es algo que también era algo novedoso en los juegos de tablero y en los juegos de mesa. Pues tal vez sea posible. Me quedo por aquí alguna cosita más. Una cosa creo que es importante y voy a utilizar esta palabra importante porque importaba. A ver cómo le enfoco. Pero tu personaje te importaba. La partida te importaba. El hecho de que ahora a lo mejor juegas cuando puedes, un fin de semana, es algo que al menos mi grupo y yo tenemos, llevamos siempre en el pecho, sabemos que este fin de semana hay partida de rol y eso ya te cambia la semana. Lo estás pasando mal, pero dices, al final del camino, el sábado jugamos al rol. Y eso, este hecho de que te importe, es realmente algo maravilloso y que yo creo que ahí está detrás. Pero ese hecho de que te importe es que le dabas vueltas a tu personaje, a sus deseos, ibas apuntando cosas y ese darle importancia y no solamente llegar, juego y desconecto y me voy. Que por eso muchas veces digo yo que la facilidad de rol online, que vale, mira, no podemos quedar, jugamos online. Esa facilidad a lo mejor le quita algo de compromiso. Decía algo muy parecido, y perdón por la disgregación, pero bueno, todo esto es un desbarre. Decía Tarantino que los videoclubs eran muchísimo mejores que las plataformas donde ves películas y series. ¿Por qué? Porque bajabas al videoclub, elegías la película y tenías que elegirla, porque si no te gustaba te la comías con patatas. Ya la tenías que ver, cejo, ya la he pagado, pues voy a verla. Esa capacidad de elección y ese apechugar con lo que has escogido eh, tenía cierta... te daba cierta necesidad de preocuparte por lo que hacías. Ahora, veo una peli. ¿Qué rollo? 2 minutos, pues me veo otra. Pumba. Esta sí no me gusta, me veo otra. Pumba. Ahí sentadito, si me permitís la expresión, con los huevos de cansados, de que, bueno, pues estoy todo un poco igual. Y eso pasaba cuando tenías solamente un juego, cuando quedabas el fin de semana, cuando quedabas en físico con tus colegas, habías conseguido quedar por fin. Eh, Oye, vamos a jugar, ya que estamos aquí. ¿Que estás online? Bueno, pues sí, pues habla, pues una cosa, pues otra. La partida no acaba de salir. Bueno, pues nos vemos mañana a la misma hora. Pues mañana a la misma hora. Adiós. Y corta la conexión y mañana vuelves. Esa, bueno, pues esa falta de tener que aprovechar el momento, ese carpe diem que era el quedar en físico, pues a lo mejor también está detrás de esa sensación. La fisicalidad, los dados, tocar dados, lanzarlos, apilar los dados, tocar la ficha, pintar la ficha, hacer un dibujito, que se me cae, eh, encender velas para poder jugar con la oscuridad a la que larre, que eso a mí me ha encantado siempre. De jugar con velas me ha encantado siempre. Es verdad que últimamente, como tenemos la vista un poco tocada a todos, con vista se ve peor y ya algún colega pone pegas. Ay, es que veo mal la ficha. Bueno, ¿qué se va a hacer? No pongo velas. Para mí, jugar a la llamada de Cthulhu, a la Aquelarre, incluso al Dungeons and Dragons, de noche, estás en una taberna, hay luz eléctrica, el poner velas a mí siempre me encantaba. Y siempre lo asocio mucho con el rol, el jugar con velas, jugar a oscuras. Esa fisicalidad a lo mejor también estaba detrás un poco de todo esa sensación que estamos buscando. Bueno, pues como os decía, he apuntado un par de cositas. Vamos a ver si los arqueólogos de emociones, arqueólogos de sensaciones que he dicho que somos, podemos encontrar ese fósil que nos diga, esto era. Vamos a ver cómo lo volvemos a hacer. Y es que es una paradoja. Voy a empezar planteando una paradoja de la vuelta, porque si decimos que esa sensación, detrás de esa sensación está el que no conocías, que eras casi nuevo en esto, pues entonces, oye, mira, podemos tratar de volver a esa sensación jugando a juegos nuevos.
juegos nuevos que no conozcas, incluso juegos con dados raros. Sé que hay gente que lo de los dados raros le, le descoloca, pero recordad, cuando empezamos a jugar al rol, los dados eran raros. A lo mejor un juego nuevo con dados raros del que no conoces nada, a lo mejor eso nos sirve para volver a esa sensación. Y si no lo contrario, si dices, no, no es eso, es los tiempos pasados, la añoranza, lo de siempre, lo querido, volver a puerto seguro, pues entonces habrá que jugar a los juegos de siempre, a los juegos confort. Pero claro, todo depende de dónde hayas tú puesto el quid de esa sensación. A lo mejor ya la inocencia juvenil, que tenemos una mirada limpia y no estamos tan fogueados. Pues entonces, por ejemplo, vamos a tratar en la siguiente partida de aceptar el reto, aceptar lo desconocido. Di que sí a todo, tanto como jugador como director de juego. Déjate llevar. Aunque el juego no te llame mucho, aunque el sistema no te llame mucho, tú piensa en un personaje y tú vas descubriendo todo. Déjate llevar. Confía en mí. Confía en el DJ. Eso ha pasado, fíjate, con un juego, una partida que hicimos, bueno, una serie de partidas del Mutant Year Zero. A uno de los amigos no le llamaba el juego, pero dijo, bueno, venga, vamos a jugar. Oye, total, se dejó llevar, se lo pasó pipa y ahora siempre está diciendo, venga, tenemos que retomar esa partida en Mutant Year Zero. Juegazo, por cierto. Pues déjate llevar. Y como DJ, déjate llevar. Una de las máximas del PBTA. Déjate llevar. Que se vayan por tener a los jugadores. Pues estupendo, para eso son jugadores. Acepta todo lo que te lancen. Acepta todos los retos. Todo lo que quieran hacer, dentro de un orden claro, pues tienes que sí y sigue por ahí. Que a lo mejor la partida iba por otro derrotero. No pasa nada. Sigue por ahí. Déjate llevar. Tú también descubre. Tú también disfruta con lo inesperado. Tú también disfruta con las millones de posibilidades que hay y no solamente las 1000 posibilidades que tú hayas elegido para tu partida, sino todo lo demás. Así que déjate llevar de nuevo, tanto como jugador como director de juego. Y lo he comentado ya durante todo el vídeo, pero dedica más tiempo al rol. ¿Esto es algo importante para ti? Yo tengo claro que el rol es uno de los elementos más importantes en mi vida. Y alguno me dirá, qué exagerado eres, tronco, el rol es un juego. Pues no es un juego, bajo ningún concepto. Es mucho más que un juego. Es algo que importa el rol. Y si importa el rol, trata de, el día de la partida, limpiar, dedicar esa hora, a esas horas, a la partida. Ahora ahí está muy de moda el momento de dedícate tiempo a ti, a relajarte, a escuchar música de relajación, vídeos de relajación, sentarte en el sofá, leer, no hacer nada, comer algo que te apetezca, pedir comida para que te traigan que te apetezca, yo qué sé, algo, dedícate tiempo. Es de dedicarte tiempo, sal a pasear, pero deja de hacer cosas, deja de hacer lo que se espera que hagas o lo que se supone que tienes que hacer. Dedícate tiempo. Si te dedicas tiempo a ti, lo vas a notar, lo vas a agradecer. Pues eso mismo pasa con el rol, dedícale tiempo. Vamos a quedar el sábado y quedamos, yo qué sé, de 5 a 9. Ya cada vez podemos quedar menos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues si quedamos de 5 a 9, que de 5 a 9 sea rol. Hablamos, por supuesto, qué tal nos ha ido, pero eso se puede hacer en WhatsApp o por teléfono durante toda la semana. Ahora ya que tenemos estas horas, vamos a dedicarle tiempo. Vamos a hacer que importe. Vamos a limpiar el resto de elementos para que el rol pueda estar a gusto. Y piensa en tu personaje durante la semana. Apunta qué quieres hacer. Pues quiero que mi personaje haga esto. ¿Qué idea tengo? Lo apunto. Quiero que la partida salga esto. Lo apunto. Ves apuntando. Dedica tiempo a pensar en tu personaje, en la partida, en la historia. Dedícale tiempo. El narrador, el director de juego, supongo que le va a dedicar tiempo a preparar la partida. Yo al menos le dedico. Así que últimamente, cuando tengo algo de tiempo, lo que hago es leer mucho y preparar partidas. No hago otra cosa con mi vida. Que oye, que está fenómeno, ¿eh? No me quejo porque es lo que más me gusta hacer. Leer y jugar al rol son mis dos, y dormir. Pero dormir es una necesidad biológica, así que dormir no cuentan. Esto pudo dormir, pero de momento no cuentan. Así que dedícale tiempo. Esto es lo que importa. Dedícale tiempo. ¿Tu familia te importa? Por supuesto, pues le dedicas tiempo. ¿Tu pareja te importa? Le dedicas tiempo. ¿Tú te importas? Te dedicas tiempo. Pues si el rol importa, dedicarle tiempo. Y si le dedicáis tiempo como antaño, tal vez, quién sabe, descubramos otra vez esa sensación que teníamos al sentarnos en la mesa,
que nada más importara, que de repente todo se difuminaba y de repente estabas en la taberna, en Waterdeep, y un mago encapuchado te preguntaba si querías un pequeño trabajo porque tenías que recuperar algo que le has robado, una nimiedad. Está seguramente en las afueras hay una pequeña finca y ahí está, lo han robado, está un arcón, nada de importancia, pero para mí es muy importante. Salías de la taberna a la luz del día, veías la gran ciudad de aguas profundas llena de gente, bullicio, la agua de grifo volando por encima, preparabas tu arma, ibas a comprar algo por si te faltaba y te ibas a esa casa solariega en las afueras de Waterdeep. Pero por el camino había encuentros inesperados. Y oye, han pasado 4 horas y no me he enterado cuando te querías dar cuenta. Esa sensación. Lanzabas un dado y el dado te daba la victoria o no. Esa sensación. Ahora ya cada vez yo uso menos los dados, sinceramente. Los dados son herramientas para que pueda continuar la partida. Le doy bastante menos importancia. Pero aún así, coge el dado, tócalo, lánzalo, siente eso. Sí, porque de buena manera compaginamos, hacemos un equipo entre los niños adolescentes que éramos, sintiendo sin parar con la razón de la senectud, iba a decir, si juntamos experiencia con ilusión, nada nos va a detener y podemos volver seguramente a tener esa sensación que estamos buscando. Bueno, esto ha sido un caos y un dislate, pero espero que al menos esta media horita os haya resultado entretenida. Nos veremos brevemente en otros horarios, no sin antes agradeceros todo. Se os quiere un montón y no dejaré jamás daros las gracias por todo lo que nos dais. Lo dicho, se os quiere, gracias. Nos vemos en otro horario. Pasadlo bien y sed buena gente.